al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Y para entrarle por esta esquina, ahora sí que del lado de los conocidos para esta trinchera, está el diputado federal por Morena, Mario Miguel Carrillo. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Meme? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, diputado. Qué bueno que Bueno, nos ya escuché que la estuviste bastante tardanza, ¿eh? movidita el día de Sí, hoy hoy. sí fue un día Así interesante. que De un esos que saludo luego para tienen ti y los... también para toda tu audiencia. Eso, muchas gracias, diputado. Y en la otra esquina tenemos a un viejo amigo que conozco que definitivamente no pensamos igual, pero que creo que le puede poner mucho sabor a esto, que es Octavio Corbera, comisionado de Transparencia del municipio de Puebla, panista, al que le agradezco mucho que esté en esa trinchera. Mi querido Octavio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Meme Yamel, muy bien, buenas noches. Diputado, un saludo, buenas noches. Hola, Octavio, Gracias ¿qué por tal? Buenas tomarme en noches. cuenta. Pues Yamel. sí, mi querido Octavio, esta es tu casa también, como la de todos, así que pues vamos a entrarle. ¿Cuál es el tema que vamos a debatir hoy? Pues la Guardia Nacional, la militarización, como le dicen algunos, las Fuerzas Armadas, la importancia que le da el presidente Andrés Manuel López Obrador a las Fuerzas Armadas y una iniciativa que buscará presentar en la Cámara de Diputados para reformar esta materia, este tema de seguridad relacionado con la Guardia Nacional, que sea ahora un mando militar. Vamos a empezar por el posicionamiento del diputado Miguel, porque obviamente es el posicionamiento de los que conocen un poco más la propuesta y que nos puede decir cuáles son los argumentos. Así que, diputado, ¿cuál es la importancia de esta iniciativa? ¿Por dónde le entramos? A ver, tenemos que hacer un recuento, definitivamente, y nos tenemos que ir a la ley de la Guardia Nacional, que se publicó, o se aprobó en la 64ª legislatura en el 2019, en el que se crea una institución de carácter civil para poder, digamos, suplantar lo que venía siendo la extinta Policía Federal de Caminos o la Policía Federal Preventiva, ¿no? Digamos que eran, pues, la autoridad en materia de seguridad civil de la Federación, porque pues, cada municipio tiene su propia seguridad municipal, el Estado tiene la seguridad estatal, pero adolecíamos de una institución que procurara seguridad pública a nivel federal, porque lamentablemente pues ya la extinta Policía Federal Preventiva, pues estaba llena de elementos que cuando se crea la Guardia Nacional y que se consideraba que muchos de estos elementos de la extinta Policía Federal Preventiva pudieran irse a la Guardia Nacional, pues salió la sorpresa que más del 90% no pasó los exámenes de confianza. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía que resolver este tema de inseguridad, que por cierto, digo, y hay que decirlo, las cosas como son, los problemas de inseguridad no son de ahorita. Los problemas de inseguridad que vive el país pues son provocadas por las malas decisiones de administración pública que se tomaron entre el año 2006 y el 2012. Entonces, digo, cualquiera que sabe un poco de política pública sabe que cuando uno toma una decisión o uno toma una acción en política pública, pues el impacto realmente o los resultados se van a estar empezando a notar en el mediano y largo plazo. Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un clima que se derivó de esta administración. Entonces, se necesitaba resolver este problema de una manera rápida. ¿Qué se hizo? Se echó mano de elementos que estaban en la Secretaría de la Defensa Nacional, se echó mano de elementos de las Fuerzas Armadas de México para poder consolidar la Guardia Nacional, que al día de hoy, después de estos años en la que ya fue creada y ha estado operando, pues vemos que cuenta con el 75% de la confianza de los mexicanos. Los municipios quieren la Guardia Nacional. Los gobernadores quieren la Guardia Nacional en sus estados. La gente confía más en la Guardia Nacional que lo que era
la extinta Policía Federal Preventiva. Entonces, ¿da resultados la Guardia Nacional? Sí. ¿Cuál es el problema? Y es aquí la preocupación que nosotros tenemos. Que muchos de estos elementos, como ya lo comenté, como venían de las Fuerzas Armadas de México, pues automáticamente al pasar a la Guardia Nacional, perdieron su plan de prestaciones, perdieron su plan de promociones, perdieron seguridad social que les daba el ISFAM. Entonces, perdieron una serie de cosas que tenían cuando estaban activos en las Fuerzas Armadas y que hoy la Guardia Nacional ya no lo tiene. Entonces, es increíble que no estemos haciendo nada, que no levantemos la voz ante los que forman parte de esta institución de Procuración de Seguridad, en la que todos los días salen y arriesgan sus vidas por protegernos a nosotros, a las y a los mexicanos, y que ni siquiera cuenten con un plan de retiro o, ese es en el mejor de los casos, pero imagínense que mueren en combate. Sus familias se quedan sin protección, que anteriormente sí les prestaba el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México, del ISFAM. Entonces, esas son las cosas que administrativamente se quieren resolver a través de esta reforma constitucional. Ahora bien, si los partidos del bloque opositor siguen en esta actitud de que traen la moratoria constitucional y que no van a votar nada, ninguna reforma que tenga que ver con los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, bueno, pues también en Morena nosotros sabemos resolver las cosas. Y la verdad es que si no quieren modificar los artículos de la Constitución, pues estaremos proponiendo una serie de leyes secundarias y de iniciativas de reforma a leyes como la Ley Orgánica de la Administración Pública o la Ley de Promociones o la Ley de las Fuerzas Armadas. Entonces, digo, hay un abanico de posibilidades donde se puede resolver esto, pero lo más fácil y lo más sencillo sería una reforma constitucional para poderles garantizar lo mínimo de protección, de seguridad social y que sigan ellos con un tema de capacitación, ojo, capacitación de seguridad pública desde la óptica civil, que eso es muy importante, que eso hay que decirlo, pero también su plan de prestaciones, su plan de promociones. Entonces, al final del día, no es militarizar al país, no estamos militarizando, o no queremos militarizar al país, no queremos que el ejército salga a las calles a cuidar. O sea, ellos tienen sus propias tareas y en combinación con la Secretaría de Marina o la Fuerza Aérea Mexicana, pues pueden hacer actividades en conjunto para algunas cosas muy en específico de combate a la delincuencia organizada. Pero lo que tiene que ver con salvaguardar la integridad y la seguridad de los mexicanos, no la soberanía, porque eso le toca al ejército, pero sí la seguridad de las y de los mexicanos, pues esa es la Guardia Nacional, que solamente por un tema administrativo para resolver lo que ya dije, sería adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Básicamente, eso es lo que pretendemos. Tavo, por el lado de la oposición, los panistas en algún momento también recurrieron a las Fuerzas Armadas, nunca llegaron realmente a ponerle reglas, pero también los sacaron a las calles, porque el problema de la seguridad estaba desbordado y no podían solamente con el mando civil. ¿Cuál es la visión hoy de lo que está pasando con la Guardia Nacional desde la perspectiva de la oposición? Así es, claro. Mira, de entrada yo diría que en efecto concuerdo de que es por malas decisiones en las cuales se echó mano del ejército. Me atrevo a pensar que fue en el 99 cuando pues, este problema con el general Rebollo, que tenía presuntos nexos con Carrillo Fuentes. Y bueno, de ahí ya se empezó a desatar tráfico de drogas, ¿no? De manera de mayor abundancia. Y entonces no es, sino hasta cuando el presidente Calderón pues decide enfrentar, ¿no? El
combatir al crimen organizado, pues con mano del ejército. Sin embargo, yo aquí haría una precisión. Yo creo que el presidente Calderón tuvo a bien tener el sistema este de seguridad nacional, ¿no? Y eran mucha capacitación, ¿no? De hecho, lo que dice ahora el diputado, ¿no? Como dices que se le apuesta a la capacitación siempre en el orden civil. Bueno, pues es justamente lo que se tenía con el sistema de seguridad nacional. Ajá. Y vamos, si nosotros revisamos la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues es muy clara. Ahí perfectamente habla de un esquema de lo que va a integrar al sistema de seguridad pública y de hecho actualmente, ¿no? Tenemos ahí un modelo nacional de policía y justicia cívica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se echó mano del ejército, también es cierto que en el año donde ahora se comenta que fue por culpa del presidente Calderón y que militarizó las calles y demás, pues justamente lo que se buscaba era la capacitación de un mando policial civil, ¿no? Un mando policíaco civil, porque hay que ser muy claros, el ejército y la marina no están capacitados ni preparados para salvaguardar la seguridad pública. Sus tareas en su ley orgánica son muy claras. Lo que es la soberanía, la independencia del país, ¿no? Auxiliar en labores de desastres y rescate. Pero como tal, pues el tema de seguridad pública no lo es, o sea, su ley orgánica es muy clara. Entonces, nosotros, digo, y hablo como militante del PAN, ¿no? Yo no pertenezco al cuerpo legislativo como el diputado, pero lo pongo desde esta óptica. Primero criticaron que los policías, perdón, los militares en las calles era un peligro, que si no tenía conciencia de lo que era militarizar las calles, etcétera. Ahora, y lo digo, bueno, pues, en este debate, el tema de decir es que queremos que tengan unas mejores prestaciones o mayores prestaciones, vamos, o sea, creo que eso se puede resolver de otra manera y no adscribiendo a la Guardia Nacional, a la Sedena, ¿no? A la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué? Pues porque se puede crear una institución, ¿no? Donde se le pueden tener sus otros derechos, ¿no? Sociales, de retiro, de seguro social, de Infonavit, etcétera, a elementos de una Guardia Nacional que la verdad, pues vamos, no se da abasto, ¿no? Entonces, mi postura es esta crítica a Morena, que ¿por qué no lejos de perfeccionar lo que ya está, ¿no? Ejemplo, y entre paréntesis, el Seguro Popular, es que había mucha corrupción y desvío de medicamentos, lo vamos a quitar y ponemos el INSABI y entonces, pues vamos, quitaste algo que medio funcionaba para crear algo que no funciona. Lo mismo sucede con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no es que no esté funcionando, lo que pasa es que es insuficiente. Entonces, ¿por qué no apostarle a esta capacitación, a este apoyo, ¿no? A las policías municipales, a las policías estatales, para que tengamos una policía, pues, fuerte, ¿no? Una policía sólida, que haga frente a sus responsabilidades. Porque me parece riesgoso que bueno, que la verdad o sea, participe el ejército, la marina, en estas labores de seguridad pública, porque sabemos, ¿no? Y vamos, históricamente sabemos lo que es el ejército, y bueno, no solo en este país, sino en otros varios países latinoamericanos y en el mundo, cuando tú empoderas al ejército. Entonces, si bien es cierto en su momento se echó mano del ejército, también es que, pues vamos, las policías
tenían un presupuesto para capacitarse, ¿no? Porque, ¿qué sucedió cuando el presidente Calderón echó mano del ejército? Bueno, pues obviamente hubo violaciones a derechos humanos y entonces ahora había que decirle a los militares, oye, es que tienes que tener criterio para cuándo sí y cuándo no usar las armas. Eso es imposible, no le podemos pedir a un soldado que tenga un criterio, ¿no? Porque ellos están pues, están entrenados para otro tipo de misiones, ¿no? Entonces, es por eso que yo no veo que la razón, yo no veo razón suficiente en decir es que es para tener o que ellos tengan unas garantías de retiro, de seguro, de hospitalización, etcétera. O sea, me parece que se puede crear otros organismos, otras instituciones para que esta Guardia Nacional pues no pase a ser parte de la Sedena, porque además la Guardia Nacional está compuesta de exmandos militares y marinos. Eso es lo que yo opino. Dice en este caso Tabo que el presidente Calderón tuvo a bien en su momento sacar a las Fuerzas Armadas, pero que obviamente se dieron este tipo de violaciones a los derechos humanos, violaciones y demás, que hoy, pues vaya, ¿existiría ese riesgo, Tabo? O sea, dentro de tu argumento consideras que existiría, o sea, bajo tu idea, ¿existiría el riesgo que si el mando militar se va hacia la Guardia Nacional, se repetirían las violaciones a los derechos humanos como con Calderón? Por supuesto, digo, el ejemplo claro fue este error donde lamentablemente se asesina, ¿no? A unos estudiantes del TEC de Monterrey, todos lo recordamos, como también ya sucedió con unos elementos de la Guardia Nacional, donde por error, pues también ultiman a otro ciudadano, ¿no? Y es que, bueno, insisto, los elementos de las Fuerzas Armadas están entrenados para otro tipo de misiones, ¿sí? Y los elementos de las policías estatales y municipales están entrenados para salvaguardar la seguridad pública. La lógica nos puede decir que entre un problema mayúsculo, como es el narcotráfico, en su capacidad operativa, de estructura, de armamento, pues por supuesto que sacas al ejército. Sin embargo, lo que se tuvo que hacer, y vuelvo a lo mismo, es si algo no había funcionado o si algo estaba medio funcionando, pues mejóralo. Yo no veo la idea esta que sobre todo trae el presidente de la República en eliminar, plantear algo nuevo y que no funciona. Ajá. Entonces, pues por supuesto que se corre el riesgo de que la Guardia Nacional, siendo parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues vuelva a cometer los mismos derechos y violaciones a los derechos humanos. Bajo esta premisa, diputado Miguel, ¿qué respondes? ¿Cuál sería el argumento a esto? Y sobre todo, pues vaya, Calderón, a muchos nos suena Calderón, y por eso rescataba y agradezco, porque no son muchos los panistas que reconocen que hubo violaciones a los derechos humanos en tiempos de Calderón. Yo por eso te lo agradezco, Tavo, porque sí me he topado con algunos que no reconocen que eso pasa, y creo que sí es importante ponerlo sobre la mesa. Y dicho eso, diputado. El micrófono, creo que ahí el micrófono, a ver, déjame. Ahí está, ya. ¿Estamos? Ok, perfecto. Sí. La verdad es que, digo, creo que estamos encontrando coincidencias, Octavio y tu servidor, sobre el tema de que los elementos de la Guardia Nacional deben de estar capacitados o deben de tener una capacitación completa bajo este esquema de procuración de seguridad pública, porque efectivamente no es lo mismo las tareas de seguridad pública que las de soberanía nacional, ¿no? O sea, son diferentes, incluso diferentes entrenamientos. Entonces, yo creo que eso no está en duda. Lo que más o menos sí podríamos estar difiriendo un poquito es el tema del que por qué tendría caso para asegurarles el tema de prestaciones, promociones y seguridad social, del por qué se tendría que adscribir a la Sedena y no crear un nuevo organismo. Y básicamente, pues o sea, se los digo así tal cual, pues es por un tema de presupuesto. La verdad es que actualmente ya existe esto que se llama el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México, el ISFAM,
donde pues de por sí estos elementos ya estaban ahí, nada más que cuando fueron adscritos a la Guardia Nacional, pues, automáticamente perdieron todos los derechos y habían perdido también toda la antigüedad. Entonces, el reincorporarlos, la verdad es que no sería tan oneroso, y ya lo ha dicho el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que la idea es que con los recursos que se obtengan o las utilidades que se obtengan en el corto, mediano y largo plazo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de la refinería de Dos Bocas, incluso por ahí también se habló de los aeropuertos de Chetumal y una parte del Tren Maya, que con eso se pueda fondear el ISFAM y entonces garantizarle a las y los elementos de las Fuerzas Armadas de México este sistema de pensiones y de coberturas de seguridad social, tanto para ellos como para sus familias. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué no crear un organismo? Pues la verdad, porque no hay dinero que alcance para resolver todo, y mucho menos después de venir en esta crisis económica por factores globales, provocados primero por la pandemia y después por este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que lamentablemente a muchos de los países los tiene con una inflación que se está yendo a los cielos. Digo, la verdad es que también hay que reconocer en México la política monetaria y las decisiones que se han tomado han permitido contener un poco este tema de la inflación. Y de hecho México ha sido uno de los países más responsables en su política económica y monetaria para estar ahorita hablando de que tenemos 8.62% de inflación, donde hay otros países que están cerca del 18, 19, 20% de inflación. Entonces, de todos los países, México es el noveno, digamos que ha mantenido un poco su inflación, y uno de los peores es Turquía con 135% de inflación. Entonces, con todo este tema de la crisis, con todo este tema de que en Estados Unidos en enero también se viene o todo indica, de acuerdo a la Fed, que va a haber una recesión económica. Entonces, el 2023 va a ser un año muy, muy difícil en materia económica, y en la cuarta transformación no nos podemos dar el lujo de crear un nuevo instituto, una nueva institución donde le tengamos que aportar recursos. Eso quiere decir que exista un impacto presupuestario, porque la hacienda pública no da para crear más institutos. Y esta es otra de las intenciones de la política económica del presidente de la República, es que el Estado trate de endeudarse lo menos posible. Entonces, tampoco podríamos estar pensando en crear un instituto para ellos, para coberturas, para la Guardia Nacional, para adquirir deuda, porque tampoco está en el plan. Entonces, vamos a empezar a discutir en los próximos días. De hecho, ya por ahí del 8 de septiembre vamos a recibir el paquete económico de Hacienda. Lo vamos a empezar a discutir. Tenemos hasta el 20 de octubre para aprobar tanto presupuesto de egresos como presupuesto de ingresos, y nosotros consideramos que esta es la opción más viable y sobre todo más expedita para resolver el tema de las prestaciones, promociones y seguridad social de los elementos de la Guardia Nacional. El hecho de que pues ya ahorita se vaya adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero sí, muy importante, seguir con este tema de capacitación, como bien lo ha dicho Octavio, como bien lo dije en la primera intervención que tuve, porque es fundamental. O sea, ya que estén o ya que tengan asegurados todos los elementos de la Guardia Nacional, su seguridad social, sus promociones y sus prestaciones, a la par deben de seguirse capacitando en un sistema de seguridad pública desde la óptica civil, porque eso es muy importante para que no pase lo que ya pasó, que dijo Octavio, con esta persona que fue un civil, o lo que en su momento, por ejemplo, pasó con Calderón en Chihuahua, en Villas de Salvácar, ¿no? Entonces, esas son las cosas que queremos evitar, pero sí necesitamos
a una Guardia Nacional en las calles. Y por supuesto también, en eso también estoy de acuerdo con Octavio, que también se capacite a las policías municipales y a las policías estatales, acabar con el sistema de corrupción, que pasen los controles de confianza, que pasen los controles de dopaje y empezar a limpiar a los cuerpos policíacos de toda esta corrupción que se empezó a dar desde los años 60, 70 y pues, uno de los ejemplos más famosos pues, es el Negro Durazo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos ya evitar nosotros en esta cuarta transformación. Dice el diputado Mario que es un tema presupuestal, pero que es un tema para darle certeza y seguridad y garantías a los elementos que están dentro de la Guardia Nacional, cosa que creo que es básica, porque si hablamos de problemas que tienen que ver con las policías federales, municipales o como sean, es un tema justamente salarial. No tienen condiciones justas muchos, sueldos muy bajos, prácticamente les estamos pidiendo que vayan y arriesguen su vida sin darles una certeza, seguridad y sin darles realmente como el elemento de decirle, bueno, aquí tienes un sueldo justo para ti y tu familia, seguro para ti si te mueres, que tu familia tenga como esto para salir adelante. Hubo mucha injusticia y eso obviamente dio pie a que si llega alguien y te pone un maletín enfrente y te dice, vienes conmigo, te vuelves informante, pues obviamente te inclinas para allá, tampoco es como que te dieran muchas opciones. Entonces, bajo el tema presupuestal, Tavo, ¿qué pasa entonces con la propuesta? Pudiera ser aprobada por el PAN, porque también hablamos de una moratoria constitucional. Existe esta moratoria constitucional por parte de los partidos de oposición. Entonces, pudiera ser más atractivo viéndolo desde ese punto de vista para llegar a que se apruebe, o seguiríamos en esta idea de la moratoria constitucional. ¿Para dónde nos iríamos? Ok, bueno, mira, de entrada, insisto, yo no pertenezco a un cuerpo legislativo del PAN, ¿no? Por lo que sé de algunos amigos que sí lo están y que han de ser compañeros del diputado Mario, pues quizás sí sigan en la moratoria. Pero justo a esto yo quería llegar, ¿no? Al tema presupuestal, ¿no? Y vamos, yo lo pongo así sobre la mesa. No podemos justificarlo por un tema presupuestal, porque si desde el año 2006, ¿no? Al 2012, la queja siempre del gobierno de Andrés Manuel fue no a la militarización, los muertos de Calderón, la guerra de Calderón, ¿no? Llegó el presidente Peña Nieto con lo mismo, y llegó el presidente Andrés Manuel con una promesa que era sacar a los militares, y no lo hizo, es porque entonces es lo único que en este momento el país tiene para enfrentar los problemas de narcotráfico. Ahora, si el tema presupuestal está sobre la mesa, entonces yo creo que es más importante el tema de la seguridad pública que la construcción de un tren, ¿no? Claro que va a ser un corredor turístico y que dará empleos y que etcétera, etcétera, pero vamos, o sea, el problema lo tienes ahora, digo, lo que sucedió hace 15, 20 días en Ciudad Juárez, lo que pasa en Guanajuato, lo que pasa en Michoacán, pues no tiene justificación para que desvíes una buena parte de recursos a un tren. Vamos a suponer que la construcción de una refinería pues vaya y pase porque estamos un poco lejos de las energías renovables y etcétera. Pero vamos, pues un tren, ¿no? Que utilices un helicóptero de la Marina para transportar una mascota de béisbol. O sea, son pequeños detalles que nos hacen pensar que al presidente López Obrador, pues el tema de la seguridad es solo dar ideas, ¿no? Solo dar chispazos. Ajá. Y justo ahora viendo los comentarios, ¿no? Me dicen que alguien le enseñe a Tavo cómo creció con Calderón, que tuvo a bien, ¿no? Mi frase tuvo a bien sacar al ejército. Vuelvo a lo mismo, pues porque era lo único que se tenía en la mano y tan sigue siendo lo único que el presidente Calderón, el presidente López Obrador, perdón, no solo no quiere retirar al ejército como él lo dijo, sino que ahora quiere a la Guardia Nacional en el ejército.
por unos temas de mayores, pues, mejores condiciones de vida para los elementos. Ok, pero yo creo que entonces puedes sacrificar, si lo podemos llamar así, la construcción de un tren, ¿no? Recortarle un poquito a bienestar, porque bienestar, vamos, pues ahora habemos 3 millones de pobres más. Entonces, la extinción de fideicomisos. Entonces, todo ese dinero se está yendo, ¿para qué? ¿Para seguridad? Pues me queda claro que no, porque entonces ni hay capacitación, se quiere pasar la Guardia Nacional a la Sedena para este tema de mejores condiciones salariales y de retiro y de atención médica, y pues, entonces, están todos esos. Ajá. Y bueno, yo nada más como comentario, estoy viendo todos los comentarios y creo que estoy totalmente en tu cancha, Meme, y en la cancha del diputado Mario, ¿no? Y bueno, la verdad es que quien dice es que esto no es un debate, no sé qué, bueno, señores, lo que pasa es que pues yo creo que la seguridad pública, pues todos queremos que funcione, todos queremos que haya menos violencia, entonces vamos, por supuesto que el diputado y un servidor vamos a tener muchísimos puntos en común. Todos queremos pues, un México en paz. Dices, Tavo, que se pudiera, ¿no? Echar atrás el tren para enfocarse en temas de seguridad, que el presupuesto se enfocara en temas de seguridad. Diputado, ¿se pudiera? ¿Qué opina de eso? A ver, en temas de infraestructura les voy a dar un pequeño dato que publica la OCDE, que por cada $1 invertido hay un retorno tanto en beneficio o rentabilidad social como económica y financiera de 2.5 veces a lo invertido. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos también generar, o sea, además de garantizar la seguridad, además de garantizar el bienestar para las y los mexicanos, pues también necesitamos desarrollar economía, necesitamos desarrollo económico, necesitamos el desarrollo de las regiones. El sureste ha sido una de las regiones más abandonadas en el país de administraciones pasadas, por eso incluso en el 94 tuvimos un conflicto en Chiapas con el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque ha estado muy abandonado y lo que ahora quiere hacer el presidente de la República es poder detonar desarrollo. Entonces, los proyectos de infraestructura, este proyecto como lo es el Tren Maya, que va a conectar a toda la península, porque va a pasar por Campeche, va a pasar por Yucatán, va a pasar por Quintana Roo, va a pasar por Chiapas. Entonces, va a ser un circuito donde le va a generar, obviamente, ingresos a través del turismo para los próximos 80 años o más, incluso, aunque el periodo de vida del proyecto del Tren Maya es para 60 años, que es más o menos lo que dura el periodo de vida de cualquier proyecto de infraestructura de este tipo. Pero lo más importante es la derrama y el desarrollo económico que se está generando actualmente con este proyecto. ¿Por qué? Porque un proyecto de infraestructura te permite crear empleos directos e indirectos, pero también te permite generar una derrama económica periférica propia de la infraestructura por todo lo que se adquiere, por todos los bienes económicos que requiere un proyecto de infraestructura y que, por supuesto, es mucho más factible, rentable desde el punto de vista financiero adquirirlos en la zona donde se está llevando a cabo el proyecto de infraestructura que traerlos, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, desde el norte del país. Entonces, es una serie de factores económicos, financieros y de rentabilidad social las que van acompañadas a un proyecto de infraestructura de este tipo. Entonces, yo sinceramente, y siendo honestos, yo creo que tampoco es plan quitarle presupuesto a los proyectos de infraestructura para ponerle más al tema de la creación de un instituto para garantizar seguridad social y prestaciones a los elementos de la Guardia Nacional, si ya tenemos un propio instituto de las Fuerzas Armadas que es el ISFAM. Entonces, la verdad es que siento que es una buena solución el tema de que administrativamente
la Guardia Nacional se adscriba a la Sedena y no estarle quitando a algo que te puede generar desarrollo económico hoy, pero algo que también te va a dejar derrama económica a través del turismo, que tanto busca el turismo internacional, la zona, por ejemplo, de la Riviera Maya, o la zona de Chichén Itzá, que ya estamos hablando de Yucatán, o estas zonas, digamos, de ecoturismo que se han desarrollado en Campeche, como en Champotón, por ejemplo, o la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas, que también va a pasar ese tren. O sea, la verdad es que también el turismo nos permite atraer y resolverle a la gente de la región el tema de los ingresos. Y tan es válido el comentario que estoy haciendo que países de Medio Oriente, como los Emiratos Árabes Unidos, que hoy en día tienen petróleo, pero que ya se dieron cuenta que no lo van a tener en 15, 20 años, le han invertido muchísimo al tema de infraestructura y sobre todo infraestructura que les permita atraer turismo, porque ellos ya calcularon que esos países de Medio Oriente, pues de eso van a vivir de 20 años para atrás. Entonces, pues yo la verdad sí difiero de no quitarle el presupuesto a proyectos de infraestructura tan importantes como es el Tren Maya, para mandarlo a un lado si ya hay algo que lo resuelve, que es el ISFAME. Gabo, hay otro tema alrededor de todo esto, ya después de la respuesta que da el diputado, que tiene que ver con la policía. Vaya, si volteamos a ver la necesidad, el argumento es el mando civil. La Guardia Nacional se aprueba con esto de tener un mando civil. Hoy se busca que sea un mando militar, ya nos explicó el diputado por qué. Pero, ¿qué pasa con los policías? Todo se concentra a nivel federal. Yo me he dado cuenta que todo se concentra a nivel federal, la seguridad se concentra a nivel federal, pero ¿y en los estados? Los estados reciben un presupuesto de seguridad, los estados tienen policías estatales y municipales, los delitos del fuero común ahí están, por ejemplo, los homicidios son un delito del fuero común, y seamos bien honestos, no hay crimen organizado que crezca si existe sin la ayuda de su gobierno municipal, partamos desde ahí, porque son los que están dentro de la delimitación. Si los gobiernos municipales y estatales actúan de primera mano, no crece la célula delictiva, pero vienen que si las negociaciones, que si los acuerdos, que si el déjame pasar, la corrupción y demás. Entonces, volteamos mucho a ver la Guardia Nacional, pero la otra alternativa es que las policías estatales y municipales estén fortalecidas para que entonces cada quien pueda hacer su chamba dentro de lo que le compete y no se encuentren sobrepasadas como para requerir a una fuerza federal que hay de las fuerzas estatales y municipales, por ejemplo. Bueno, me queda claro y sí, comparto con los comentarios. A ver, el tema de las policías municipales y estatales es que pues, están totalmente corrompidas, ¿no? Eso pues se sabe, ¿no? Si los exámenes de confianza para ingresar, pues muchos lo reprueban y entonces es gente que muy seguramente termina en bandas delictivas. Y precisamente por ello, existía, obviamente recordaremos el mando único, la Policía Federal Preventiva, ¿no? Que trataba de hacer su chamba en las carreteras y una policía muy parecida a lo que es esta Guardia Nacional, porque justo se sabe de la carencia de las policías estatales y municipales. Pero vuelvo a lo mismo, si tanto fue la crítica a la intervención militar, ¿no? ¿Por qué ahorita lejos de no empezar a fortalecer, a capacitar a las policías municipales y estatales, ¿no? ¿Por qué entonces seguir empeñados en que se fortalezcan desde el punto de vista militar? Me han dicho que no es así, ¿no? Que es únicamente para garantizarles unas mayores prestaciones por su trabajo. Bueno, está muy bien, pero ¿por qué no esta Guardia Nacional? Digo, pues la Constitución es clara, ¿no? Pertenece y será de corte civil. Bueno, ¿por qué no entonces utilizar el Sistema Nacional de Seguridad para pues, fortalecerla, ¿no?
pero no militarizarla. Es decir, vamos a pensar en lo que dijo el presidente Obrador e ir mandando al ejército a los cuarteles e ir fortaleciendo esta Guardia Nacional, pero desde lo civil. Que bueno, insisto y reitero, aquí me han dicho, es que solamente pasaría la Sedena en su administración. Bueno, ok, pero eso es un poco, pues vamos, es un poco confuso, ¿no? Porque si yo voy a estar bajo la administración de la Secretaría de la Defensa, pues por supuesto que mi entrenamiento, mi formación, mi ejercicio en funciones, pues va a ser como la del ejército. Entonces, pues bueno, si va a ser civil como la dice la ley, ¿no? Su ley, como dice la Constitución, pues entonces vamos, que realmente sea civil y su formación, su carácter civil. Y bueno, Meme, pues es que también, por último, pues la Constitución es clara, ¿no? En los artículos 115 que habla del municipalismo y el 122 de la Ciudad de México, habla de que la seguridad pública pues pertenece desde estos órdenes de gobierno municipal, estatal y federal. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo. Yo creo que sí, también invertir en proyectos de infraestructura, ¿no? Cuando creo que todo lo demás está resuelto. Cuando tienes un problema de pobreza extrema, un problema de medicamentos, de salud pública, cuando tienes un problema de seguridad, cuando tienes todo lo que tienes en un país como el que estamos nosotros ahora, pues creo que entonces tenemos que empezar a fortalecer con los pocos recursos económicos que hay, pues esto mismo, ¿no? Porque yo lo quiero pensar así. Como lo dijo la doctora Gutiérrez Müller, pues es que es con libros, ¿no? Bueno, se surgieron ahí las bromas y los memes de que los vamos a agarrar a librazos. No, me queda claro que ella hablaba desde un tema de educación. Bueno, pues entonces vamos a fortalecer ello. Vamos a fortalecer, porque estos programas municipales del Fortasec, ¿no? O sea, nada más, es decir, ahora yo concentro todo, lo voy a pasar al mando militar y el régimen municipal lo voy a debilitar. Las policías municipales y estatales, por supuesto que van a seguir bajo la seducción de la corrupción y va a ser un cuento de nunca acabar. Podrá repetir Morena en el 24, vendrá otro partido y esto va a seguir igual, ¿no? Tendrá únicamente la fuerza, el ejército para enfrentar los problemas de seguridad pública que tenemos. Rescato algunos comentarios. Por ejemplo, dice Santiago Villa, aquí en Morelia los policías tienen un gran salario de 6,000 pesos al mes y el presidente municipal presume que la policía del municipio le da un mejor salario. Eduardo Medrano dice, los policías municipales por sus bajos salarios y a veces nula preparación son altamente corrompibles. Diputado, los estados, ustedes que manejan presupuestos, los estados tienen la capacidad económica, la capacidad jurídica, tienen la capacidad, vaya, en general, para fortalecer a sus policías estatales o municipales, o pesa más el que estén sobrepasados y que requieran de la ayuda del gobierno federal? Sinceramente, yo opino que sí necesitan ayuda del gobierno federal. Los municipios y los estados traen muchísimos problemas y muchísimos rezagos en tema de seguridad. Por ejemplo, se comentaba de estos fondos, ¿no? Lo que era el Fortaseg, el Fortamun. Lamentablemente, muchos que vienen, incluso que son de la época de Calderón, pues muchos de estos presupuestos, en lugar de capacitar a las policías, se lo gastaban en adquirir patrullas, en adquirir uniformes, en adquirir chalecos antibalas, en adquirir armamento, y también habría mucho al tema de la corrupción, porque mucho de este presupuesto que era para seguridad y para garantizarle la seguridad a los municipios, pues mucho acababa en los diezmos, cuando era el del 10%, cuando bien les iba, ¿no? La verdad es que muchos, hasta más del 40% se llevaban los moches. También por eso nosotros cancelamos el tema el tema presupuestario del fondo, estos fondos que llegaban a discreción de proyectos que bajaban los diputados del ramo 23 y que muchos de los presupuestos
de esto se iban también para seguridad. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros desde la federación? Queremos eficientar el tema de la capacitación de las policías municipales, de las policías estatales, por supuesto, garantizar que tengan todos los mecanismos para que puedan ejercer estas actividades de seguridad pública, pero, pues, por supuesto, con una disciplina financiera, y por eso es que desde la federación el proyecto del presidente de la República es que exista una figura de Guardia Nacional que pueda trasladarse incluso entre diferentes jurisdicciones de los estados, porque luego también pasaba mucho que había policías estatales que de repente ya no podían perseguir a los delincuentes porque pues, ya sobrepasaba los límites del estado, o no había una adecuada comunicación de base de datos de los delincuentes, específicamente, por ejemplo, en Zacatecas se robaban un carro, se iban a Durango a delinquir y luego llegaban y te lo botaban en Aguascalientes. Entonces era muy difícil tener procesos de inteligencia para combatir este tipo de delincuencia, porque pues ya estás hablando que aquí estás teniendo que cruzar bases de datos de 3 estados, pero pues antes Zacatecas era del PRD, Aguascalientes era del PAN y Durango era del PRI, ¿no? O sea, un pequeño ejemplo de qué era lo que pasaba antes. Entonces, pues este tema de que la Guardia Nacional pueda estar en todos los estados de la República, que se estén generando bases de datos todos los días sobre los registros de tantos delitos menores como ya delitos ya del orden del Foro Federal, que todo eso se le dé un seguimiento, un tema de inteligencia, y eso sí también lo quiero tocar. Este tema de abrazos, no balazos, yo siempre lo he dicho, y ya también se ha dicho en la secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, abrazos, no balazos no es quedarse cruzado de brazos, es aplicar la inteligencia, no aplicar la fuerza. No puedes apagar un fuego echándole más gasolina. Entonces, este tema de utilizar la inteligencia y utilizar otros mecanismos como la Procuraduría Fiscal, por ejemplo, que se mete a investigar, que le cierre la llave al dinero mal habido a los grupos de la delincuencia organizada. Eso que está pasando ya actualmente, tanto en la Secretaría de Seguridad Ciudadana como en la Secretaría de Hacienda, combinado con las acciones en territorio del día a día de la Guardia Nacional, es lo que está permitiendo hoy en día, y aunque a mucha gente del bloque opositor no le guste, es que esté bajando los índices de inseguridad en nuestro país. La verdad es que con Peña de repente se fue un 43%, así nos los entregaron, y hoy en día ya está bajando, y son gracias a las acciones y a las decisiones que ha tomado esta administración, y que estoy seguro si seguimos por este mismo camino, vamos a tener, no me queda la menor duda, vamos a tener a un país más seguro y un poco más pacificado de el cómo nos los entregaron. Y me voy con un último tema que también está obviamente sobre la mesa, y agradeciéndole a los dos que pudieran entrar, aunque venimos bastante tarde, ¿verdad? Que es el tema de la percepción. Las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional ya se integra, pero la Marina, las Fuerzas Armadas y ahora con la Guardia Nacional son los que concentran los mayores o los más altos índices de aprobación o de aceptación. Y viendo los comentarios, digo, bien lo decía Tavo, está en trinchera que está a favor de la Guardia Nacional, pero los números no han cambiado. O sea, independientemente de la trinchera, los números no han cambiado. Las Fuerzas Armadas siguen manteniendo esta aceptación. Y uno de los argumentos que he escuchado desde hace muchos años en contra de este esquema es que se les va a desgastar, que si se les saca y se les mantiene afuera, se les va a desgastar. Entonces, eso no ha pasado. Obviamente, si hablamos de
¿A cuál preferimos? Es la Marina la que encabeza las preferencias, pero la gente dice sentirse más segura si ve a un elemento de la Guardia Nacional a que si ve a un elemento de la policía. Tiene también mucho que ver con la percepción que tenemos sobre las policías en general. Por eso, si escuchamos policía, las personas, hagamos el ejercicio, escuchas policía y en vez de sentirte seguro, sientes que te va a ir peor que como con un delincuente. Y es un ejercicio que no necesariamente es real, porque yo sí creo que hay buenos policías, no todos, porque también hay policías muy corruptos, pero lamentablemente la imagen del policía está por los suelos. El respeto al policía está por los suelos. Y si no tienes respeto en la autoridad, si no tienes confianza en la autoridad, pues el miedo ahí sigue, aunque tengas todos los elementos que requieras de la policía. De hecho, te sientes más inseguro. Bajo esta premisa, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde debemos de voltear? Porque obviamente, y lo sigo viendo en los comentarios, y se ven las encuestas, y se ven los números, están los datos, la gente se siente más segura si ve a un militar o si ve a un elemento de la Guardia Nacional o si ve un elemento de la Marina, con todo y acontecimientos graves y delicados que han ocurrido, que han sido encabezados por estas autoridades. Tao. Sí, por supuesto, vamos, las instituciones, me parece que estaban las universidades y luego los elementos de las Fuerzas Armadas en el índice de confianza. Bueno, eso, qué bueno, ¿no? En este país por lo menos todavía podemos confiar en alguien. Insisto, creo que a mí no me parece, nada más lo diré así, me parece una incongruencia el echar la culpa al pasado y cuando tienes la oportunidad te haces lo mismo, ¿no? ¿Cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo digo, mi opinión sería el que, insisto, siguiendo las palabras del presidente López Obrador en campaña de ir sacando al ejército a las calles, bueno, tampoco no lo vas a sacar así de tajo, ¿no? Entonces, si ya se tiene una Guardia Nacional, bueno, pues entonces sí, pues capacitarla para que no el día de mañana, insisto, bajo la administración pues castrense, ¿no? Bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues sea una policía militar chiquita, ¿no? Chiquita en el término de que ya no sea el ejército en las calles, sino una policía militar en las calles. Entonces, pues bueno, me parece que pues esta administración todavía pues va para 2 años todavía. Vamos a ver qué sucede y si bien es cierto el índice de confianza de estas Fuerzas Armadas no baja, también lo es, de acuerdo con el INEGI, el índice de percepción de seguridad, pues no baja, ¿no? Y ahora yo no sé si por el tema de redes, de que todos tenemos un teléfono, pero lo que se está viviendo ahora en el norte del país, en Guanajuato, en Michoacán, ¿no? Pues vamos, me parece que nadie lo queremos y bueno, yo creo que sí, la Guardia Nacional tendría entonces que tener esta fortaleza, pero bueno, pues entonces como lo dice su ley, como lo dice la Constitución, desde una formación civil y no militar. Diputado, exactamente la misma pregunta. ¿Qué hay con la percepción? La percepción, ¿qué tanto peso tiene a la hora de tomar o qué peso va a tener a la hora de discutir esta propuesta de la Guardia Nacional? La percepción es fundamental para poder ir avanzando y resolver los problemas. A ver, lamentablemente, ¿cómo se genera percepción o cuáles son las formas de generar percepción? Y una de esas formas, pues es a través de los medios de comunicación. Y nosotros sabemos que los medios de comunicación actualmente pues, no están tan contentos con esta administración porque ya no se les da el presupuesto que antes se les daba. Y digo, los números ahí están, ¿no? Peña Nieto daba hacer más de 10,000 millones de pesos al año solamente para comunicación social de presidencia. Es algo increíble lo que se gastaba antes. Y pues eso ya se acabó hoy porque pues hoy a través de las conferencias matutinas o las famosas mañaneras del presidente López Obrador,
pues la verdad es que muchas de las cosas que antes los medios, digamos, casi extorsionando, publicaban, pues ahora ya no, ahora ya incluso ya le tienen que seguir el paso al presidente. Entonces, este tema de la percepción es muy importante porque no es una percepción que se esté generando desde la ciudadanía, es una percepción que nos están tratando de imponer desde los medios de comunicación, porque los números ahí están. Nosotros hoy recibimos en nuestra plenaria del grupo parlamentario de Morena, precisamente a la secretaria de Seguridad Ciudadana, a la licenciada Rosicela Rodríguez, y nos mostraba las gráficas de cómo ha venido descendiendo el tema de la inseguridad en nuestro país. Y no es culpar al pasado, otra vez. O sea, no estamos ciclados en el tema de culpar al pasado. Pero si no sabemos de dónde venimos, entonces no vamos a saber hacia dónde vamos. Y un tema que sí es fundamental es el tema de las decisiones de administración pública. Las decisiones que esté tomando hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, van a estar impactando dentro de 15, 16, 17, 18 años. Eso es inevitable. Entonces, lo que se está viviendo de temas de inseguridad hoy en día sí es producto de las malas decisiones que se tomaron, sobre todo en los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. O ya se nos olvidó que hubo un mecanismo fallido, porque fue un mecanismo fallido, el tema de un programa que se llamó Rápido y Furioso, donde armamento de Estados Unidos entraba a México y se supone que lo iban a rastrear y entonces iban a dar con los grupos delincuenciales y fue un caos. Y hoy en día la mayoría del armamento que tiene actualmente los grupos de la delincuencia organizada, pues son los que vinieron precisamente de este programa fallido de Rápido y Furioso, donde entraron miles, cientos de miles de armas no registradas a México y que acabaron en manos de los grupos de la delincuencia organizada y que nadie sabe y nadie supo y nadie le supo dar registro por una clara y evidente negligencia de quien en ese entonces encabezaba las tareas de la seguridad pública y que hoy se encuentra en proceso de ser juzgado en Nueva York, Genaro García Luna, y toda la bola de secuaces que tuvo, como lo es Reyes Arzate y como lo es Cárdenas Palomino y como es muchísimos que están ahí, que en su momento se supone que eran los que tenían que garantizar la seguridad pública de nuestro país y que lo único que hicieron fue haber pactado con un grupo del narcotráfico y por eso estamos sumergidos hoy en día en el problema que tenemos con grupos delincuenciales como el cártel de Sinaloa, como el cartel Jalisco Nueva Generación. En su momento lo fueron los Zetas, el cártel de los Arellano Félix, el cártel del Pacífico, el cártel de los Carrillo Fuentes. O sea, todo esto que estamos viviendo hoy en día fue por las malas decisiones de administración pública de los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón y pues por los pactos que hicieron. O sea, yo no estoy inventando las cosas. Los señores ya cuentan con sentencia. Genaro García Luna va a ser juzgado el próximo enero porque difirieron su audiencia. En enero del 2023 va a ser juzgado y seguramente va a ser sentenciado porque la Fiscalía de Estados Unidos ya tiene todos los elementos, sobre todo lo de la Corte de Nueva York, para imputarle cargos de delincuencia organizada y contra la salud y narcotráfico. Entonces, estamos hablando de algo que estamos tratando de resolver, pero por supuesto, en 4 años no vamos a resolver lo mal que se hizo desde hace 20 años o incluso un poquito más. Pues yo les agradezco a los dos que por favor estuvieran en este debate. Tavo, te agradezco mucho que le entraras. No sé si quieras cerrar con algo a raíz de lo que dice el diputado para también ya concluir este debate, insisto, agradeciéndoles a ambos.
Ok, Meme. Pues bueno, creo que lo que dice es totalmente cierto, ¿no? Hubo elementos, ¿no? De funcionarios de Felipe Calderón que ahora están siguiendo un juicio, ¿no? Y que vamos a ver cómo se resuelve, como también, ¿no? Como también hay errores de funcionarios de Morena, lo sabido del PRI y del PRD, ¿no? Los acusaciones de corrupción de funcionarios de Morena o algunos funcionarios de Morena, y fíjense, municipales, donde los encuentran con armas largas, o de Morena, no recuerdo de dónde, que en un video sale gritando, vive el cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, vamos, me parece que todos los gobiernos pues se han prestado a los temas de corrupción, ¿no? Aquí el tema es pues solventar este problema porque pues ahora, insisto, yo no sé si por el tema de que todos ya tenemos un teléfono u otro aparato digital, pues podemos grabar lo que sea y lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en videos es pues la violencia a todas luces, ¿no? Entonces, insisto, me gustaría cerrar diciendo que si el presidente López Obrador quiere ser fiel a su palabra de retirar al ejército, como lo dijo en campaña, entonces sí es capaz de poder hacerlo, teniendo a su Guardia Nacional y fortalecerla desde un mando civil. Insisto, perdón, no comparto la idea de que sea únicamente para brindar mayor seguridad social o mayores pues derechos, ¿no? Como elementos de la Guardia Nacional, inscribirlos a la Sedena. Creo que no va a ser el camino. Y sobre todo era algo que se criticaba. Entonces, insisto, ahora nada más es fortalecer a la Guardia Nacional, ajá, e ir sacando al ejército poco a poco, como el presidente lo mencionó en campaña. Con eso me gustaría cerrar. Y insisto, agradeciéndoles muchísimo. No sé, a ti con qué te gustaría cerrar, mi querido Mario, para también tener ahí como el cierre de tu lado. Pues bien, allá como cierre, la importancia que tiene para la cuarta transformación el tema de seguridad. Ya lo ha dicho el presidente de la República, lo ha venido diciendo de años atrás, el tema de este proyecto alternativo de nación, donde lo más importante es que las y los mexicanos cuenten con seguridad, cuenten con educación, con salud y con bienestar. Eso es lo más importante para nosotros. Estamos trabajando, estamos acabando con la corrupción, estamos tratando de tener y ejercer el presupuesto sin corrupción, de una manera adecuada, que le lleguen realmente los beneficios a las y a los mexicanos. Y vamos a seguir en ese tenor. Y si para garantizarle la seguridad, si para garantizar lo que contiene el artículo 89 que le mandata al presidente, que una de las principales obligaciones del presidente es salvaguardar la integridad y la seguridad de todos y de todas las mexicanas. Si para eso se tiene que tomar la decisión de fortalecer a la Guardia Nacional a través de garantizarles prestaciones, promociones y seguridad social a los elementos de la Guardia Nacional, adscribiéndola a la seguridad nacional, nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo, por supuesto que vamos a impulsarla, y si los partidos del bloque opositor no quieren reformar la Constitución, pues entonces lo vamos a resolver a través de leyes secundarias, para lo cual solamente necesitamos la mayoría simple, que hoy en día la tenemos. Pues ahí está, les agradezco mucho a los dos, mi querido Octavio Corbera, te mando un abrazo muy, muy grande y gracias por estar en este debate, y también al diputado Mario Miguel Carrillo, les mando un abrazo a ambos y de verdad muchas gracias. Muchísimas gracias, Meme Yamel, muchísimas más gracias, Octavio Corbera. Gracias, buenas noches, diputado, hasta luego, buenas noches. Bye, Meme. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descivilizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.